Gracias a todos mis hermanos. Good evening. Ahora sí, ahora sí. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor que podemos estar de nuevo. Estuvimos en una conferencia el fin de semana, me tocó predicar y fue un buen tiempo, una conferencia juvenil. Muchos jóvenes y bueno, pudimos tener la oportunidad de estar allá. Y también hubo algunos talleres que si usted entra ahí al YouTube, usted va a ver los talleres, fueron muy buenos, de hermanos que estuvieron hablando acerca del Evangelio. Así que yo le invito a que, si usted tiene ahí la oportunidad de verlo, se edifique también a través de ellos, ¿sí? Bien, en el día de hoy vamos a ver lo que son mentiras que nos atan, ¿verdad? Las mentiras que esclavizan, ¿sí? Así que vamos a estar viendo la palabra del Señor, oramos. Y vamos a ver de qué se trata este tema. ¿Está bien? Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de juntarnos, de poder orar juntos, Señor, como iglesia. Gracias también por el milagro de la salvación, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú nos dirijas en todo lo que hemos de hacer y de esa manera, Señor, podamos disfrutar de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta noche tenemos a Argelis con su familia, ¿verdad? Así que estamos contentos de tenerles aquí. Y bueno, también la oportunidad de poder predicar el Evangelio y que un alma pueda pasar a los pies de Cristo. Eso es algo maravilloso y hermoso, ¿sí? Así que estamos agradecidos al Señor. Bien, cuando hablamos de mentiras que nos atan, lo que son las mentiras que esclavizan, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas. Hoy en día nos encontramos en medio de una gran batalla. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven derrotados o desanimados? Algunos viven esclavizados por su pasado, ya sea por sufrir las consecuencias de su propio pecado o por el daño que le ha causado a otras personas. Son cosas que nosotros podemos ver a diario. Otros son incapaces de vencer sus debilidades. Parece que viven atrapados por una fuerza que no les permite ser libres del fracaso y de la derrota. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos que volver al huerto del Edén para empezar a entender un poquito estas cosas, ¿sí? Volviendo al huerto del Edén podemos entender el origen de nuestros problemas. Todo comenzó con unas simples mentiras. Todo comenzó con estas mentiras que vamos a estar analizando. Les invito a que podamos ir allí a Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 7. Génesis capítulo 3, del 1 al 7. Si lo tienen, lo leemos. Génesis 3, del 1 al 7. Dice así el versículo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Ahí vemos lo que es esta conversación y cómo comenzaron, cómo entraron las mentiras, ¿verdad?, a este mundo. Y fue desde el Génesis, ¿verdad? Encontramos a lo que es la creación de Dios, capítulo 1, capítulo 2, todo lo que es la creación de Dios, de la manera que Dios creó, no solamente lo que es el universo, sino también aquello que Dios en su santa y bendita voluntad quiso crear al hombre,
¿verdad? Y puso a gobernar sobre todas las cosas al hombre. Y todo iba bien, pero llegó un momento de una conversación. Y en esta conversación vamos a ver que entraron las mentiras. Dice ahí que la serpiente era que astuta más que todos los animales del campo, ¿no? Podemos ver la astucia en las mentiras que usó para engañar a Eva. Vamos a apuntar algunas que aparecen ahí del capítulo 3, 1 al 7. Si ustedes lo pueden leer conmigo, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunas cositas ahí. Ahora, si comparamos lo que es capítulo 2, 16 a 17 y el 2, 17, ¿verdad? Con este capítulo 3, vamos a ver que aquí se comienzan a ver varias mentiras. Dice, en primer lugar, que la serpiente habló con la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, usted que conoce la Biblia, ¿fue eso lo que le dijo Dios a Adán? No. ¿Qué le dijo? De todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. Así que ya en la pregunta de la serpiente ya venía el ganchito, ya venía el engaño, ¿verdad? Y era la forma de, en cierta manera, de comenzar a predisponer a la mujer contra Dios, o de predisponer al hombre contra Dios. En este caso era la mujer. Dice el versículo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahí viene la respuesta de la mujer. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Vuelve a replicar la serpiente. ¿Qué va a replicar la serpiente ahora? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En primer lugar, hizo una pregunta, ¿verdad? Con un gancho la serpiente. Dijo, con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol. Que no comas de ningún árbol. Y después dice, cuando la mujer dijo, no comamos de ninguno de los árboles. No, dijo, no comamos del fruto de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no puedes comer. Y entonces, ¿qué dijo la mujer? Que no podía comer de ese árbol que Dios había mandado. Pero le agregó algo más. Ni lo tocaréis. Y a veces, déjeme decirle algo, a veces juzgamos a la mujer porque la mujer agregó no tocaréis, ¿sí o no? Porque lo que Dios había dicho es, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero déjame decirle algo interesante. El concepto de no tocarlo podía haber ayudado mucho. Porque imagínese a Eva teniendo el fruto en la mano. ¿Qué hago? Lo analizó, si ustedes ven más adelante, lo analizó, lo miró, lo observó. Mejor hubiese decidido ni siquiera acercarse al árbol. Pero que lamentablemente cuando lo tuvo cerca, cruzó los límites y entonces cayó en el pecado. Ahora, déjeme decirle algo, quizás nosotros, haciendo un pequeño paréntesis, quizás no estamos cometiendo el pecado, pero estamos muy cerca de cruzar la línea. Tengamos cuidado con eso. Santidad es vivir lo más lejos del límite entre lo santo y lo impuro, lo santo y lo que es pecado. ¿Entiende el concepto? Ahora, sigamos una vez más. Dice ahí, comienza la serpiente a ¿qué? A contradecir la palabra de Dios. ¿Quién dijo que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la serpiente? Comienza a ¿qué? A trabajar, a hacer un trabajo por delante. Le hago una pregunta, ¿será que esta serpiente era chismosa? Era chismosa. Con que Dios te dijo que de todo árbol no comáis. No, está equivocada. Solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera o la tocare, vamos a morir. Y entonces ahí viene lo que es la réplica de la serpiente. No vas a morir. ¿Sabe lo que estaba diciendo la serpiente? Dios es mentiroso. Dios es mentiroso. No vas a morir. Dios es mentiroso, ¿verdad? Continuemos. Luego dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y aquí viene, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué digo de la abundancia del corazón habla la boca? Porque entonces la serpiente le dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y cuál era el deseo de la serpiente?
ser como Dios. Entonces de la abundancia del corazón habló la boca. No, primero Dios te dijo que no comas de nada. Después, no es así, no moriréis, Dios está equivocado. Y después, entonces, dice, vas a ser como Dios. Qué tentación, ¿eh? Primero pone en tela de juicio su palabra. Con que Dios dijo, pone en juicio su palabra. Después contradice la palabra y después saca el deseo del corazón que tenía la serpiente de ser como Dios y animar a Eva de que coma de ese árbol para que ella también sea como Dios. Usted que conoce la historia, cuando Eva comió, ¿fue como Dios? Al contrario, se atrasó. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron creados en inocencia, sin pecado. Pero lamentablemente cuando Eva tomó la decisión de comer y le dio al hombre, ahí empieza el pecado. Entonces, ¿qué dice la serpiente? Versículo 5, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le hago una pregunta, ¿para qué Eva quería saber el mal? O sea, porque Eva sabía el bien, igual que Adán. Lo único que ellos sabían era el bien. Dios los creó, ¿verdad?, en inocencia, y Adán y Eva solo sabían el bien, no sabían el mal. Y la pregunta es, ¿para qué Eva quiso saber el mal? A propósito, ¿sabe lo que la serpiente le estaba diciendo aquí? Mira, tú no conoces a Dios. Dios tiene el lado bueno y el lado malo. ¿Se da cuenta por dónde iba? Tú no conoces a Dios. Dios tiene el lado bueno y el lado malo. Y yo te lo voy a demostrar, dice la serpiente. Porque Él te dijo a ti que el día que de él comiere vas a morir, y no vas a morir. Sino al contrario, que ahora Dios no quiere competencia. Porque si tú comes vas a ser igual que Dios. Dios no quiere competencia. ¿Se dan cuenta cómo van las mentiras metiéndose? Parece, ¿no?, una chismosa la serpiente. Metiendo cizaña por debajo. Seguimos. Entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? La que dice Santiago, terrenal y diabólica. Porque no era sabiduría de Dios. Ellos tenían sabiduría de Dios, porque Dios los creó en inocencia, no es pecado. Pero ahora, para alcanzar mi sabiduría, era la sabiduría que la serpiente le había dicho, que ahora también, aparte del bien, tú vas a saber el mal. Seguimos. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos. ¿Sabe lo que hizo la serpiente con Eva? La engañó. La engañó. No engañó a Adán, engañó a Eva. Y si usted va a las epístolas del apóstol Pablo, dice, ¿verdad?, la serpiente engañó a la mujer. ¿Por qué la serpiente no habló con el hombre? Y más si era trabajador del campo, andaba con el machete. Pero no habló con el hombre. Y la pregunta de siempre de los jóvenes, ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba cerca del árbol? ¿O era tanta la necesidad de hablar de Eva que le habló una serpiente y dijo, bueno, ya, como me está hablando, también yo voy a hablar? Si a mí me habla una serpiente, yo salgo corriendo. ¿Verdad? Pero hay que entender lo siguiente, en aquella época solo existía el bien. Porque Adán y Eva fueron creados en inocencia y ellos solo sabían el bien. Ellos no estaban viendo el peligro, no estaban viendo lo que era el peligro de hablar con la serpiente y de lo que traía todo eso que venía, ese engaño que venía. Ahora seguimos aquí. Vayamos al 2:16 de Génesis. 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué razón? Porque el día que de él comiere, ¿qué va a pasar? Ciertamente moriréis. El Señor ya le había advertido. A propósito, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, era el lugar
específico donde Dios probaba lo que era la voluntad del hombre. El árbol de la ciencia del bien fue el lugar específico donde Dios probó la inocencia del hombre, si el hombre iba a obedecer a Dios, la obediencia, o iba a desobedecer a Dios. Cosa que no tuvieron los ángeles, que eso es otro tema, que lo trataremos en otro momento. Pero en el caso del hombre, Dios puso un árbol para poder medir lo que era la obediencia de Adán y de Eva. Entonces, santidad probada se llama en la teología. Ahora, continuemos. Ahí está el versículo 17. Si nosotros comparamos el versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no dice no tocaréis, ¿verdad? Solo dice no comerás porque el día que de él comiere serás como Dios. ¿Dice así? No. Ciertamente moriréis. La serpiente tomó el versículo y dice, vas a ser igual que Dios sabiendo el bien y el mal. Pero Dios había dicho que el día que de él comiere, ciertamente ibas a morir. Ahora la pregunta teológica que nos hacen siempre los hermanos es, ¿y Eva sabía que no se podía comer de ese árbol? ¿Qué usted responde a eso? Claro que sabía. Claro que sabía. A propósito, haciendo un pequeño paréntesis, había buena comunión en el matrimonio en aquella época. Había buena comunicación en el matrimonio en aquella época, ¿sí o no? Sí, había buena comunicación. Hasta que entró la serpiente, ¿verdad? Y ahora hay que luchar para mantener esa comunión, ¿no? Pero el Señor nos da de su fuerza y su fortaleza. Así que en el Señor todo lo puedo, ¿verdad? Amén. Ahora seguimos. Dice, ¿era más inocente Adán que Eva? ¿Qué les parece? Versículos 6 y 12. El 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Le hago una pregunta, querido hermano. Cuando Eva comió y le dio a su marido sabía que era eso. ¿Sabía que era eso? Eva, ¿y dónde sacaste ese fruto? ¿Tuviste el árbol que está por allá? ¿Sabía Adán que era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? La pregunta que siempre surge es, ¿a qué distancia estaba Adán cuando su mujer estaba hablando con la serpiente? ¿Verdad? Esa es la pregunta que siempre nos hacen. Yo no sé a qué distancia estaba, pero una cosa sí sé, que Adán supo que era eso. Y Adán aún así comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Dios le había dicho que no comiera. ¿Por qué? Porque cuando vemos el juicio de Dios, ¿verdad? No dice, Adán, apártate porque tú no sabías. No, dice, ¿por qué comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Entonces, ¿Dios cómo lo trata? Como culpable de haber roto una ley, una regla que el Señor le había dado. No era por inocente en esto, ¿sí? Sigamos. Si fuera hoy, dice, tal vez el diálogo, sería algo diferente, ¿verdad? Si fuera hoy que ocurriera eso, ¿no? Satanás, Dios te ha prohibido todo, como si no quisiera que te divirtieras, Y a veces decimos, no, porque el cristiano, a veces nos dicen, no, el cristiano no puede hacer esto ni aquello, ¿verdad? Y quizás Satanás te dice, Dios te prohibió todo, tú no puedes disfrutar de la vida, tú no puedes gozar de la vida. Si fuera en el día de hoy, quizás así fuera la conversación. Es más, la gente a veces nos dice, que usted es evangélico, usted no puede hacer esto ni aquello. ¿Saben más que nosotros? Y después se convierte y se vuelven brutos porque no saben qué hay que hacer. Pero es interesante que fuera de esta manera. Hay reglas, pero Dios te puso tantas reglas y no te deja disfrutar. Entonces, si quitamos la regla, ¿qué sería de este mundo? O sea, si quitamos a Dios, quitamos la moral, quitamos la regla, ¿qué sería de este mundo? Le voy a dar una pequeña vista. Si Dios no estuviera y no hubiera moral, sería lo mismo, y escuche lo que le voy a decir, Si Dios no existiera, si Dios no estuviera
y no hubiera ley moral, sería lo mismo matar a un perro para alimentar a su hijo o matar a su hijo para alimentar a su perro. Ahora usted lo entiende y dice, ay, ¿sabe por qué? Porque usted sabe que hay Dios y usted conoce las reglas de Dios. Pero si Dios no existiera, no existiría la moral. Y si la moral no existiera regla alguna. Así que nada de que usted hiciera sería bueno o malo. Sería lo mismo alimentar al perro con su hijo que su hijo con el perro. Pero nosotros sí creemos en Dios. Y Dios puso reglas. Y Dios puso esas reglas tremendas, ¿para qué? Para cuidarnos a nosotros. La gente que nos dice, no, que los evangélicos no pueden hacer esto, que los cristianos no pueden hacer esto. Y es al contrario, Dios puso reglas para cuidarnos a nosotros. Cuando usted le dice al niño, una regla, usted pone demasiadas reglas. Cuando usted le dice al niño, no toca el fuego porque te vas a quemar. ¿Usted se lo dice porque lo odia al niño? No, usted se lo dice porque lo ama al niño. ¿Se da cuenta? Entonces la regla no es para Dios prohibirle a usted y prohibirme a mí. Las reglas son para el cuidado suyo y el cuidado mío. Y dentro de las reglas de Dios existe el gozo, existe la alegría, existe la felicidad, existe el disfrutar la vida, porque el Señor nos ha prometido una vida y vida en abundancia. Entonces, las mentiras de Satanás te quiere decir, Dios te prohibió todo para que tú no te divirtieras en este mundo. Y es al contrario, en el Señor nos gozamos. Y muchos de ustedes se gozaron con nosotros allá en el campamento, que compartimos con los hermanos, que compartimos con la otra iglesia, ¿verdad? Pasamos un buen tiempo en el Señor. Lo mismo hacemos en cada actividad que hacen los cristianos. Son divertidas, son con el gozo de la palabra de Dios, con la presencia del Señor, y la disfrutamos y venimos llenos en el Señor. Pero Satanás quiere meter mentira y decirte, mira, todo lo que Dios dice es contra tuya. Y la frase sería de esta manera, ¿Dios te ha prohibido todo? Es como que Dios no quiere que tú te diviertas. Basta ya tantas reglas, disfruta tu vida, sé libre, no aburrido. Eso es lo que enseña el mundo. Eso es lo que enseña las mentiras de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? ¿Verdad? No te preocupes, nada te va a pasar, nadie cree en esa fábula del infierno. Es un invento de los viejos para asustarte y confundirte, darte temor. Esas son las mentiras que hay. Como le dije el otro día, hay 52 países que prohíben la Biblia. 52 países que no se puede hablar de Cristo. Por ejemplo, ore por Nigeria. Nigeria está siendo atacada. Los cristianos están siendo atacados. Y nadie habla de eso. Pero en Nigeria los cristianos están siendo muertos por su fe. Y es terrible. Y hay otros lugares más. Y entonces viene este mundo que te dice, no, deja la Biblia ya está fuera de moda. Y ahora vamos a hacer diferente las cosas. No, eso de cristianos que oraban, leían la Biblia, que predicaban el Evangelio, eso ya pasó. Ahora vamos a hacer un Evangelio más chévere. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Hasta la tilde y la matilde. Hasta la tilde se va a cumplir. Toda la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces las mentiras que entran en este mundo es para confundirnos, es para que nosotros tomemos livianamente el Evangelio. Y Cristo murió, se sacrificó para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor para ti o solo tenerte controlado? Y esas son las mentiras que entran. ¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor para ti? No, que sabe Dios que el día que de Él comieres ciertamente vas a ser como Él. Es que creo que estás confundida, Eva. Dios no quiere lo mejor para ti. En el día de hoy, creo, cristianos, que ustedes están confundidos. Dios no quiere lo mejor para usted. Eso es lo que la serpiente, eso es lo que el enemigo del Señor quiere que usted crea. Pero Dios dice lo siguiente, tengo pensamiento de bien y no de mal. El Señor dice, yo estoy contigo, yo te ayudo. Isaías capítulo 41, 10, ¿verdad? Yo soy tu Dios que te ayudo. Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor.
Entonces nosotros tenemos que conocer la verdad para no dejar lo que son, entrar en las mentiras en nuestra vida.